¿No? Ujú. Muy bien. Aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? ¿Sí? El aprendizaje situado tiene como principal referencia la teoría sociocultural de Levi-Vygotsky, lo cual señala que en el aprendizaje tiene un papel fundamental las interacciones del aprendiz con el contexto y la cultura en que se desarrolla. Vamos un ratito a hacer un recordatorio, cómo es esa teoría sociocultural de Levi-Vygotsky, ¿sí? Porque si estamos hablando de él, pues tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué nos dice Levi-Vygotsky? En primer lugar, él nos habla sobre que bueno, todo es constructivismo, pero en este caso, como le dicen, teoría sociocultural o socioconstructivista de Levi-Vygotsky, nos dice, ¿no es cierto?, que el aprendizaje se da en interacción con las demás personas, que no puede ser que el aprendizaje se dé solo. Y esta teoría de Levi-Vygotsky, y también ahorita lo vamos a hablar, también habla sobre el trabajo colaborativo, que dice que entre pares o entre personas, o sea, comunicándote, vas a aprender más. Que tiene que haber una persona, un experto al lado tuyo, que pueda orientarte en algunos momentos. Entonces, a ver, un ratito voy a sacar acá mi lápiz. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice Levi-Vygotsky? Dice que todos estamos, ¿no es cierto? Nos encontramos en una zona de desarrollo real. ¿Listo? Y acá existe una zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real es tal y cual nosotros, como nosotros en este momento sabemos lo que se sabe. ¿Sí? El conocimiento que la persona tenga, vamos a decir, capaz equivocado, capaz folclórico, capaz de su medio ambiente o de dónde se maneja, de la familia, o capaz también de cómo ha aprendido en los otros grados de estudio, ¿no es cierto? Tal y cual. Sí, zona de desarrollo real, tal y cual uno lo sabe. Pero lo que pasa es que cuando uno va a un aprendizaje, ¿no es cierto? Va a una aula y está con un docente, queremos tener mayor aprendizaje porque eso es, ¿no? Cada día aprendemos más. Entonces nosotros queremos llegar a la zona de desarrollo potencial, ¿sí? Eso es a donde todos queremos llegar, a la zona de desarrollo potencial. O sea, más aprendizaje. Y que capaz el aprendizaje que hemos tenido capaz, ¿no es cierto? Lo podemos reafirmar o también podemos reestructurarlo. Pero para llegar a esa zona de desarrollo real, a la zona de desarrollo potencial, pasamos por la zona de desarrollo próximo. Y esta zona de desarrollo próximo, ¿sí? Aquí es donde se dan todas las interacciones, ¿sí? Aquí es donde se hace el acompañamiento. No es que de un solo paso pasamos del real a potencial, no, eso no sería real, ¿sí? No sería verdadero, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos que caminar esto, pero ¿cómo se va a caminar? ¿Cómo el estudiante camina esto? ¿Sí? Lo camina al lado de una persona experta llamado profesor, ¿sí? Entonces lo camina al lado de él, no lo camina solo, lo apoya. Y como siempre digo, lo apoya, no el profesor, no es que le hace la tarea, ¿sí? No es que camina por él, no es que lo carga y lo lleva cargadito, no, no y no. Solamente lo apoya en algunos momentos, ¿sí? Que necesite el apoyo. Entonces, eso es la teoría de Levi-Vygotsky. Entonces, como estarán viendo, acá hay varios factores. Uno, el lenguaje, porque se comunica, la comunicación en sí, ¿sí? Eh, Otro es la situación, vamos a decir, una situación problemática, una situación en la cual le obligue a caminar hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice Levi-Vygotsky. Muy bien. Y en esa teoría, se basa este aprendizaje situado, en ese socioconstructivismo, constructivismo social o teoría sociocultural de Levi-Vygotsky, ¿sí?
Entonces dice, reconocen que el aprendizaje tiene un papel fundamental, las interacciones del aprendiz con el contexto de la cultura en que se desarrolla. ¿Ok? Exacto, eso es otra cosa. Yo les decía de que hay un docente que acompaña, ¿no es cierto? Pero también, o sea, es muy importante el contexto en el que se está desenvolviendo todo ese aprendizaje, ¿sí? El contexto, todo el contexto en el que se ubica, ¿sí? Y la cultura en que se desarrolla. Muy bien. Es el aprendizaje que se obtiene cuando los contenidos que se estudian en el aula se articulan con el entorno cultural, local de las personas, en lugar de presentarse como ajeno a su realidad, a su interés o a sus necesidades. Ya, es que teníamos que hacer diversificación también, pero bueno, ya, muy bien. Entonces, ¿qué cosa sucede? ¿Sí? Efectivamente, o sea, nosotros, ¿por qué las situaciones, las experiencias de aprendizaje, sí? Y también, ¿por qué no? Desde cuando trabajamos la unidad, ¿no es cierto? Antes de las experiencias, trabajamos y decíamos que se contextualice, que se vincule la situación de aprendizaje con una situación de realidad, ¿sí? Que, como dice aquí, que se vincule con un interés o con su necesidad. Una situación importante, por ejemplo, ¿no es cierto? En estos momentos está haciendo mucho frío. Creo que en todas partes, ¿no? No sé si me dirán ustedes en dónde se encuentran, si también está haciendo frío. Entonces, ¿qué cosa sucede? Bueno, por acá por el sur sí, está haciendo frío. Entonces, ¿qué cosa sucede? ¿No? Esta situación real, esta situación que nos está pasando, porque no me la estoy inventando, ¿no es cierto? Es real. Podemos utilizarla, ¿sí? Para hacer sesiones de aprendizaje, sí, ¿ya? Y ahorita se me viene a la mente, antes, por ejemplo, nosotros en matemática ya sabíamos que teníamos que empezar en primer año con números naturales. Y después de números naturales pasábamos a números enteros y terminábamos con los decimales, ¿sí? O sea, ya sabíamos eso. Pero en este caso, no es importante el orden en el que se presente el contenido, ¿sí? Lo importante es que sí se realice el contenido vinculado a una necesidad. Y en este caso, por ejemplo, les decía, ¿qué sucede con esta situación de frío que está pasando? ¿Sí? Que dice que es mundial, ¿ah? No, no es de Perú, es mundial, mundial, mundial. En todas partes está, Estados Unidos está bajo 21, Italia también está haciendo bastante frío, ¿sí? Entonces, esto es mundial. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo, matemática, podría aportar, ¿sí? ¿A partir de qué? Yo podría trabajar números, justamente números enteros, ¿sí? Temperaturas. Podríamos trabajar, ¿cuánto es menos 21? ¿Sí? ¿Cuánto en frío es menos 21? Entonces, ¿alguna vez Perú ha tenido menos 21? ¿En qué partes? Entonces, puedo utilizar muy bien una situación real para trabajar números enteros o la resta numérica en números enteros. Muy bien podría trabajar. Muy bien, matemática. Ciencia y tecnología. ¿Puede trabajar? Por supuesto, porque estamos hablando del ambiente, ¿no es cierto? Entonces puede hablar sobre enfermedades respiratorias, porque eso es lo que se viene, ¿sí? Enfermedades respiratorias, entonces podemos hablar sobre el aparato respiratorio, empecemos por eso, enfermedades respiratorias, perfecto, ¿sí? No es de que no, pero mi programación dice que empezaba yo con el sistema circulatorio. No, no, ni siquiera con eso, empezaba con la célula. Pero la célula no se está vinculando tenemos que aprovechar, ¿no es cierto?, esta situación que está pasándonos. Entonces, muy bien. Ahora, de DPCC, ¿no es cierto? O DPC en EVA. Entonces, ¿qué trabajamos ahí? ¿No es cierto? ¿Podemos tener contenidos que se vinculan? Sí, ¿no es cierto? Podemos hablar sobre la familia, ¿no es cierto? Sobre la protección familiar que se debe hacer, ¿no es cierto? Sobre también, ¿por qué no?, el consumo de algunas, vamos a decir, de algunos alimentos. Podemos hablar sobre la empatía,
situaciones que, por ejemplo, algunas personas podemos tener chompitas, tenemos techito y tenemos frazadita, y otras personas no tienen nadita de eso. ¿Mm? Entonces podríamos trabajar muchísimo con eso. Ciencias sociales. Sí, entonces, ¿qué les puedo decir? A partir de todos, o sea, de las áreas, ¿sí? Y eso sí, por favor, eso sí, después vamos a hablar sobre planificación, no forzar nada, sino que es, como les decía, bastante vinculante, fácil, ¿no es cierto? Es muy viable vincular una situación del entorno con una situación de contenido, de tema, de desarrollo como le digo, de desarrollo de competencias, ¿no es cierto? Sí podemos. Entonces, eso es el aprendizaje situado, ¿sí? Como dice, en lugar de presentarse como ajeno a su realidad, a su interés o a su necesidad, se vincula con ese entorno que se tiene. Con ello los alumnos, y por eso ahí está contextual, o sea, se contextualiza. Con ello los alumnos le encuentran un sentido y utilidad a los aprendizajes, ya que los puede aplicar a situaciones concretas de su vida diaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que está inmerso, en el marco de su propia cultura. O sea, como acá mismo lo dice, prácticas auténticas, ¿sí? Prácticas reales. Les estaba diciendo, por ejemplo, en ciencia y tecnología, ¿sí? Que si cuando uno va y habla, vamos a hablar sobre el sistema circulatorio, ya somos buenos y vamos a llevar la maqueta, no la maqueta, vamos a llevar una imagen del sistema circulatorio, pero lo vinculamos a una situación real. Habría que ver una situación real de vida que lo vincule directamente con el sistema circulatorio. Pero vuelvo a decir, como nos está pasando en este momento el frío, entonces yo voy a hablar sobre el sistema respiratorio. Entonces, ahora sí, lo vinculamos. Nos duele la garganta, pero ¿cuál es la parte de la garganta? La laringe, la faringe, la tráquea. Entonces, ok, ahora sí ya estamos hablando, ¿no es cierto? Pero me duele acá, ¿sí? Y se señala. Entonces, ya estamos hablando, ya ahora dígame, ¿es útil el aprendizaje que se va a realizar para su vida? Sí. En matemáticas les decía la temperatura. ¿Y qué tal si empezamos a tomar temperatura? Leemos el termómetro. ¿Sí? ¿Cuánto es 37, 38, 37.3, 37? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo se lee el termómetro? ¿Eso va a ser útil para su vida? Sí. Muy bien. Entonces, eso sí, son prácticas auténticas. Algunas ideas principales sobre el aprendizaje situado. Es el aprendizaje de conocimientos y habilidades en el contexto que se aplican a situaciones cotidianas reales. Y acá hay dos palabras muy bonitas, conocimientos y habilidades. Muy bien, volvemos. ¿Qué es la competencia? La competencia es la combinación de varias capacidades. Ya no lo estoy diciendo total, estoy diciendo una partecita de lo que es la competencia. ¿Y qué son las capacidades? Son conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo tanto, acá dice, es el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes también, porque tengo actitud hacia el trabajo que se está haciendo, porque no podría estar sin la actitud, ¿sí? En el contexto que se aplican a situaciones cotidianas. O sea, quiere decir, es el aprendizaje de capacidades, es el desarrollo de capacidades, que se van a aplicar esas capacidades a situaciones cotidianas reales. Tiene lugar en y a través de la interacción con otros, ¿sí? El aprendizaje situado no se da solito, o sea, yo solita con mi cuaderno y mi lapicero y mis libros, ya nada más. No, ¿sí? Tiene lugar en interacción con otros, en un contexto de resolución de problemas que es auténtico, ¿sí? Eso es importante, porque nosotros tenemos permanentemente que trabajar con los estudiantes actuaciones complejas. Eso es lo que nosotros tenemos que tener permanentemente para aprender a esas actuaciones complejas.
¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que el estudiante se enfrente a situaciones complejas? Pues interactuando, ¿no es cierto?, en un contexto real. Ujú. Ahora, el aprendizaje se produce a través de la reflexión de la experiencia, a partir del diálogo con nosotros y explorando el significado de acontecimientos en un espacio y tiempo concreto. Entonces, el aprendizaje se produce a través de reflexión de la experiencia. ¿Sí? Sí, ¿qué experiencias? Experiencias de aprendizaje. Uh-huh. Y solamente para que quede un poquito claro esto de la experiencia de aprendizaje. La unidad, ¿no es cierto?, es una experiencia de aprendizaje porque eso es, son experiencias, ¿sí?, que vivimos, que se viven con los estudiantes, ¿sí?, ¿no? Y como dice, experiencias a partir del diálogo con otros. Porque voy a decir, no, entonces es un trabajo colaborativo, es un trabajo con otros. Por eso dice que su fundamento es el socioconstructivismo, porque se va dando en interacción y explorando el significado de acontecimientos en un espacio y tiempo concreto. El alumno se vuelve protagonista, el docente adquiere un rol de mediador y acompañante, que eso somos nosotros. Como les decía, creo que ayer, no somos los protagonistas. Ay, qué inteligente mi profesora Berta, qué inteligente. No, wow, cómo sabe tanto. No, ahora no pueden decir eso, porque ahí es la protagonista la profesora Berta. No, 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 no. Ahora nosotros, qué inteligentes son mis estudiantes, qué hábiles son. Sí, son mis estudiantes y solamente el docente es ese rol de mediador y acompañante. Entonces, el aprendizaje situado, ¿no?, parte de situaciones reales del contexto, el cual se debe hacer un análisis y reflexión, ¿sí? Y poderlo trabajar en un trabajo cooperativo o colaborativo. De esa forma vamos a desarrollar las competencias, porque muchas veces uno se pone a pensar, ¿cómo desarrollo las competencias? ¿Estaré desarrollando competencias? ¿Lo estaré haciendo o solamente lo que estamos haciendo es continuando con esa práctica de entregar conocimientos, ¿sí?, evaluar conocimientos y que se vayan los estudiantes con más conocimiento, pero no con competencias? El conocimiento solito no es la competencia. Ya he dicho que es la competencia, es el poder combinar, movilizar capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Conocimiento sí, parte, la habilidad para el trabajo y la actitud que se tiene. Es completa. Y bueno, se aplica lo aprendido y el alumno es un protagonista permanente, que eso es lo que se quiere. Entonces, hay algunas metodologías, ¿no es cierto?, para trabajar este aprendizaje situado. Si ustedes dirán, ay, pero qué bonito que es esto, pero ¿y cómo lo trabajo? ¿Sí? Entonces, con metodologías constructivistas, como los proyectos, el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, sí, la resolución de problemas. Ahora vamos a ver algunos. Justo hoy día también estudiaba sobre eso, el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros tenemos opciones, ahora que vamos a planificar, tenemos opciones de planificación. Podemos planificar por unidades o podemos planificar por proyectos, ¿sí? Bonito sería, muy interesante trabajar por proyectos, porque igualmente vinculamos, ¿no es cierto? Vinculamos áreas, o si quiero solo mi área, o si quiero 2 áreas, o si quiero 3 áreas. Bueno, eso depende del contenido que se tenga del proyecto, ¿sí? Y bueno, vuelvo a decir, en los proyectos el estudiante es pues el protagonista. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos se trata de un método integrador, el cual parte de una situación o problemática real y auténtica que requiere de una solución o comprobación. Dicha situación surge del interés de los estudiantes, quienes trabajan en la búsqueda de información en las propuestas de resolución de manera colaborativa. Muy bien. Ahí, por ejemplo, lo que pasa es de que la basura, ¿no? Es que de verdad que trabajamos tantos proyectos de esto de basura, pero no, o sea, como que no cala, no cala. Yo no entiendo por qué no cala, ¿sí? ¿Por qué continuamos con esta situación?
Una situación importante, y ustedes seguro lo han visto, ¿no? Yo creo que tan solo promover que tu lugar, el lugar donde tú te encuentras, tiene que estar limpio. Creo que solamente eso ya estamos haciendo bastante. Porque ahí sucede que ustedes han visto, van al mercado y las personas están vendiendo al lado de un morro de basura. Está la basura ahí y ellos venden al ladito, se ponen ahí. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, no limpian ni el lugar donde van a trabajar. Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Acaso yo he hecho toda esa basura? No, yo no le he hecho toda la basura, eso ya yo lo encontré. Entonces, oiga, aunque sea ayude, o sea, bolsas, ¿no? Ya si voy a ganar alguito, aunque sea gano, pues, o sea, invierto en bolsas y lo pongo en bolsas, ¿no? La basura y ya, o sea, bolsas ya llenas y amarraditas y mi sitio limpio y barrido y baldeado, eso va a ser mucho mejor. Pero no, ¿no es cierto? No se mira eso. A donde uno vaya, mira eso. Va uno al ómnibus se sube, al ómnibus se sube. Y también está sucio, ¿no? Y entonces, y nos sentábamos en eso. Yo creo que habría que llevar nuestro trapito de detergente con nuestros trapitos de seco y una limpiadita y vamos, ¿no? O sea, no lo sé, sinceramente. Yo pienso que tendría que haber toda una cultura de limpieza. Las casas, las casas mismas, ¿no? Bueno, mi casa capaz por dentro está bien bonita, ¿no? Pero la vereda está terrible. La pista de que está al lado de mi vereda también está con papeles, tierra, todo lo demás. Entonces, yo creo que tendría que haber esa cultura, de tal manera de que todos velemos por esa situación. Entonces, a ver, acá dice, el aprendizaje basado en, yo haría un proyecto de eso, entonces dice, ¿no? Que requiere de una solución o comprobación. ¿Requiere una solución lo que yo estoy diciendo? Sí. ¿Dicha situación surge del interés de los estudiantes? Yo creo que sí. Y partimos de las aulas. Las aulas deben estar limpias. Y como siempre digo, lo que sucede es de que, ay, pero profesora, yo he querido monitorear aulas, ¿no? Le decía, profesor, el aula está terrible. Y me decían, es que el profesor de matemática que ha estado antes que yo, él lo ha hecho. Ya, el profesor de matemática lo ha hecho. ¿Ves? No le digo igualito que el señor de la que vende en el mercado. ¿Acaso yo he hecho toda esa basura? Entonces, ya, el profesor de matemática lo ha hecho. Y usted, dele pues 3 minutos, 5 minutos máximo. Limpiamos y empezamos la sesión. Y después conversaré con el profesor de matemática, ¿no? Pero limpio y lo hago. No, bueno, a mí que me importa porque, a ver, yo solamente edito mi clase, esa indiferencia, ¿no? Esa indiferencia. Entonces, eso, ¿surge de mi interés? Sí. ¿Trabajarán los estudiantes en la búsqueda de información y propuestas de resolver eso? Sí. Entonces, eso es un proyecto. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Aprendizaje basado en problemas. Lo que le dicen el ABP, ¿no es cierto? ABP también le dicen al aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Entonces, es un método de enseñanza-aprendizaje, el cual parte de un problema real y relevante, ya. En el de proyectos no necesariamente puede partir de un problema, ¿ya? Si quieren decir la diferencia. A ver, puede partir de una situación, ay, perdón, puede partir de una situación, cualquier situación, ¿ah? Una situación, por ejemplo, como les decía, la situación ahorita de frío, puede partir de una situación, o un problema, ¿sí? O un problema. En el caso del de problemas, parte sí o sí de un problema real y relevante. ¿Sí? Parte de un problema real y relevante. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de los 10 minutos de cómo se llama, de práctica de deporte. ¿Sí? ¿Es una necesidad? Sí, es una necesidad. Porque muchas personas no hacemos deporte y me voy a incluir en esto porque me está ganando la situación de obligación, ¿sí? La situación de responsabilidad, que mi casa, que mi trabajo, que al último mi familia, mi abuelita, mis hermanos, y me gana esa situación y no me da, o sea, yo misma no me doy el tiempo para ejercitarme, ¿sí? Y que debe ser. Entonces, nos está ganando, ¿no?
Entonces no puede ser, es una necesidad. Pues, por ejemplo, puede haber un proyecto en ese sentido, porque parte de una situación. En este caso, en el pasado en problemas, sí parte de un problema. Por ejemplo, le decía esa inconsciencia sobre la limpieza, ¿sí? O la conciencia vamos a decir, sobre la limpieza también. Ya, entonces, parte de un problema real y relevante diseñado por el docente y debe ser resuelto, por eso sí parte siempre de un problema, por el alumno. O sea, yo les propongo y les digo, miren, existe este problema, podemos trabajarlo y podemos trabajarlo, ese problema, con varias áreas, sí. Me puedo poner de acuerdo con varias áreas, ¿no? Y trabajar el problema, ¿no? A partir de DPCC, a partir de ciencias sociales, a partir de, perdón, de matemática, a partir de ciencia y tecnología, sí podemos. Con el fin de desarrollar determinadas competencias previamente definidas. Por supuesto. El hecho no es resolver un problema porque, bueno, porque lo necesitamos, sí, se necesita resolver el problema, pero también porque con ese problema voy a desarrollar competencias. Supongamos, me dirán, a ver, ¿cómo puedo resolver mi problema? De la limpieza que usted dice. Sí, sí, tecnología, de hecho que sí. Con matemática. Entonces, yo les decía ahorita, ¿no? El señor tiene cuánto ya voy a decir kilogramos, no voy a decir toneladas, de basura a su lado. Kilogramos. Mira, cuando ya estoy hablando de kilogramos y toneladas, ya estoy hablando de matemática. Cuando estoy diciendo que se compre bolsas, ¿cuántos kilos de bolsa, o sea, cuántos kilos, perdón, de basura entraría en una bolsa de esas negras? ¿Cuánto es la capacidad de esas bolsas negras? Hay de varias capacidades, ¿no? De la más grande, ¿cuánto es la capacidad de eso? ¿Cuánto iría ahí? O sea, miren, estoy hablando matemática. ¿Cuánto en presupuesto se iría? Estoy hablando matemática, ¿sí? Que voy a limpiar en el colegio, voy a barrer mi salón, ¿sí? Pero también quiero trapearlo y también quiero ponerle aromatizante para que el salón esté bien rico oliendo. ¿Cuánto en presupuesto me alcanzaría en todo eso? ¿Cuánto en tiempo? Todo lo que estoy hablando es matemática. ¿Han visto? Entonces sí se vincula, sí se vincula. Sí podemos vincularlo, ¿sí? Muy bien, entonces, sigamos. Al aprendizaje cooperativo. Muy bien. Es un método que promueve el aprendizaje y la socialización entre los alumnos, a quienes se les agrupa en equipos mixtos y heterogéneos, teniendo como finalidad la construcción de conocimientos y el desarrollo de competencias. Vamos a hacerlo chiquito. Acá les voy a explicar el aprendizaje cooperativo, ¿ya? ¿Qué es eso de cooperativo? A ver, ¿dónde está mi lápiz? Acá está. Muy bien, entonces, acá está. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? En el aprendizaje cooperativo, nosotros formamos, ¿no es cierto?, grupos. Estos grupos deben ser mixtos y tienen que ser heterogéneos. ¿Listo? Mixtos y heterogéneos. ¿Qué cosa quiere decir eso de heterogéneos? Generalmente, no sé, a veces si podemos ponerlos por amiguitos, puede ser, pero generalmente cuando son amiguitos, entonces entre ellos, como decir, ya no, como se conocen tanto, no hay mucha responsabilidad, ¿no? Pero si vemos que sí funciona, ok. Tampoco vamos a poner entre enemigos. Pero en el colegio no hay enemigos. Al contrario, todos debemos aprender a trabajar juntos. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? En el aprendizaje cooperativo, a diferencia del aprendizaje colaborativo, ¿sí? A cada uno de ellos se le da una responsabilidad diferente. Ah, ya, muy bien. A este de aquí, lo que vamos a hacer es que esta persona va a hacer los gráficos. ¿Listo? Los gráficos de papelote. ¿Listo? Esta persona va a escribir el papelote. Esta persona va a hacer el resumen, porque bueno, el otro escribe, pero eso no quiere decir que él también resuma. Ya está. Esta persona, este va a exponer. Esta persona va a exponer. Y esta persona, bueno, este va a ser, ¿cómo se llama? El líder del grupo. Este va a ser el líder. Y bueno, cualquier otra responsabilidad cae sobre él.
cualquier otra cosa más que pase, que vaya a sucederse, cae sobre él, ¿sí? Este es líder. Listo, muy bien entonces. Entonces, ¿qué cosa sucede? Cada uno tiene una responsabilidad, eso es el aprendizaje cooperativo. Cada uno tiene responsabilidad sobre la tarea que se le ha dejado, pero toditos son responsables del grupo, del resultado total del grupo. ¿Sí? Toditos. Entonces, trabajan sus tareas, son responsables de cada una de las tareas que se les ha dado, tienen que ser óptimas y tienen, ¿no? Y además son responsables de todo el resultado en conjunto. Ese es el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Ese es el aprendizaje cooperativo. Muy bien, a ver si ahorita les paso una, ¿cómo se llama? Un PPT sobre, donde explica diferencias entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Yo creo que sí se lo paso ahorita, porque también vamos a hablar del aprendizaje colaborativo, ¿ok? Pero ya en chiquito, ya se los he dicho. Muy bien, esa es otra técnica. Otra técnica, porque ¿qué estamos hablando? ¿No es cierto? Nos estamos hablando del aprendizaje situado. Y estas son estrategias para trabajar, ¿no es cierto?, el aprendizaje situado. Muy bien, el análisis de caso, este es bien bonito. Es lo que nosotros hacemos cuando vamos a postular a los ascensos y todo eso, el análisis de caso. Este método consiste en proporcionarle al estudiante una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que sean analizadas, estudiadas y resueltas, poniendo en juego el trabajo colaborativo y la reflexión. ¿Qué cosa sucede con esto? Como les decía, yo lo he visto trabajar esto en DPCC, ¿sí? O en DPC. He visto trabajarlo esto. Cuando se les pone un problema, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre cualquier problema, vamos a decir, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? He visto que cuando en esto de las marchas, algún congresista dice, tienen que parar a esa gente que ha venido. Dice, ¿esa gente? Bueno, se le salió al congresista, ¿no? Cuando dijo, tienen que detener a esa gente. Esa gente somos nosotros. Esa gente somos peruanos. Esa gente somos nosotros. ¿Cómo que esa gente? Ah, ya. ¿Y por qué se le salió, como digo, esa situación, esa de esa gente? Porque no nos mira igual que él, ¿no es cierto? Desde ya se está analizando, no nos mira igual que él, porque ese señor congresista es muy blanco, ¿no es cierto? Muy blanco, muy alto, y capaz nosotros somos pues morenitos, bajitos, ¿no? Y mi cabello es negro, y capaz el de él es blanquísimo. Entonces, no nos miran iguales. Entonces ahí hay una problemática, ¿no es cierto? Que es justamente esa situación de segregación por nuestros rasgos, ¿no? Entonces, ajá, pongo el caso, ese caso lo pongo y empezamos a trabajar con los estudiantes sobre ese caso. ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Que nos digan así, esa gente. Entonces, eso es, ¿no es cierto? Ahí hay una serie de casos, se pone personas a favor, personas en contra, podemos hacer un debate, podemos hacer una mesa redonda, en cuántas cosas podemos trabajar, ¿sí? Entonces, análisis de casos, muy bonito. Como se puede apreciar, las anteriores metodologías tienen en común, ¿qué tienen en común todas las metodologías que les he presentado? Focalizan la construcción del conocimiento, sí, vamos a tener conocimiento, pero en contextos reales. Fomentan el trabajo cooperativo y la participación en prácticas sociales auténticas de la comunidad y favorecen el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y el pensamiento de alto nivel. ¿Ok? Eso es lo que toditas esas. Entonces, digamos, profesores, profesoras, yo creo que, no sé si todos nosotros sabíamos bien sobre el aprendizaje situado. Y en primer lugar, si lo conocemos, si lo aplicamos, bueno, si no lo conocemos, menos lo vamos a aplicar. Pero ahora sí ya lo conocen, ahora sí lo vamos a aplicar. Muy bien, a ver, un ejemplito vamos a poner de actividad que promueve un aprendizaje situado. ¿Qué pasa? Ya les decía, hablo de matemática porque soy de matemática, ¿no? Entonces,
Si dicto a los alumnos 5 ejercicios inventados en los que deban calcular el área de ciertas figuras en el cuaderno de manera individual, para luego yo los califico, es una actividad, ¿no es cierto?, que favorece poco la reflexión y el análisis y el desarrollo de competencias, claro, porque solamente le doy 5 ejercicios, todavía me los he inventado, ¿sí? Para sacar las áreas, ¿no? Y trabajan de manera individual y después pásenme y todavía le califico los resultados. Y nosotros no trabajamos por resultados, ya sabemos que eso no es, ¿no es cierto? Sino por proceso. Nosotros lo que evaluamos es el proceso, no el resultado. Pero bueno, acá vamos a decir de que se evalúa el resultado. Entonces, los que les han salido 3 está bien y los que les han salido 8 ya fatal, no les ha salido. Tienen 0. Entonces, para nada, ¿no es cierto? Ahí no hay desarrollo de competencias, menos movilización de capacidades, combinación, nada, 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 nada. Puro conocimiento puro, ¿sí? En cambio, plantear un problema en el que deban calcular el área de la cancha de la escuela, y ahí está, por ejemplo, una cancha de fútbol, ¿sí? En equipos, para posteriormente socializar los procedimientos que utilizaron para hacer las mediciones y formular conclusiones, es una actividad que se relaciona con el aprendizaje situado, porque va de una situación real. ¿Listo? Muy bien. Otros ejemplitos que se les puede dar, por ejemplo, que pueden implementar en la clase para propiciar el aprendizaje situado. Por ejemplo, elaborar una guía turística de la comunidad, organizar una presentación pública en torno a un tema, escribir un cuento, poema que será publicado para los padres de familia o para la comunidad, realizar una encuesta en la comunidad, escribir una solicitud de empleo, organizar un evento escolar, elaborar recomendaciones para intentar resolver una situación problemática en la comunidad, diseñar un experimento científico que permita corroborar y rebatir ciertas conclusiones, realizar un debate sobre situaciones sociales relacionadas con el contexto. Todo, como miran aquí, todo está relacionado con la situación real en la que se vive, ¿sí? Y con eso aprovechamos nosotros para conectarlo, ¿no es cierto?, con los contenidos, ¿no es cierto?, desarrollando habilidades y actitudes. ¿Ok? Conclusiones. El aprendizaje situado prioriza el desarrollo de competencias por encima de la simple memorización de contenidos. Asimismo, el alumno le encuentra sentido y utilidad a lo que estudia en el aula, ya que le permite aplicarlo en situaciones concretas de su entorno. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que sí nos ha gustado, está muy bonito. Ok, y ahora pasamos a, ya, quería hablar sobre aprendizaje cooperativo y colaborativo y cómo se llama hacer las diferencias. Ya, un momentito para yo buscar este PPT que es muy bonito. Ya está.